Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Las opciones de Chile frente a la guerra comercial. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Mario Marcel, Ministro de Hacienda. Señora Susana Jiménez, Presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC. Señor Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, director de empresas y asesor económico. Señora Andrea Tocman, economista jefe Quiñenco, miembro del Grupo Política Monetaria y consejera electa SOFOFA. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular Economía UC y exministro de Hacienda. Señor Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES-UC. Agradecemos también la presencia de las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de introducción. Bueno, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a todos, pero muy especialmente quiero darle la bienvenida al ministro Mario Marcel, que nos acompaña. Ministro, es un gusto tenerlo acá, pero no solo eso, sino que agradecerle que usted viene a pocas horas de haberse bajado un avión de Estados Unidos, lo cual hace todavía más, digamos, meritorio que usted esté acá, pero también más emocionante para nosotros escuchar de primera voz lo que usted estuvo, las nuevas cosas que ocurrieron por allá. Quiero saludar también en forma especial a Susana Jiménez, presidenta de CPC, a don Vittorio Corvo, a Andrea Tocman y a quienes de la casa, don Germán González. A todos los que nos acompañan, a todos ustedes que han llegado acá, a los que nos acompañan por streaming y también a los que se van a estar plegando, porque el streaming tiene eso, los que algunos van llegando. Bueno, nosotros hemos planteado este seminario como las opciones frente a la guerra comercial. Mañana miércoles se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Por decirlo suavemente, ha sido un periodo agitado para quienes nos dedicamos al seguimiento, al análisis económico y a las proyecciones, para qué decir los que están haciendo política económica. Un periodo de altísima incertidumbre medida por indicadores como los que construimos en CLAPES-UC, derivada principalmente de la incapacidad de los mercados, de los analistas e inversionistas globales de anticipar los erráticos movimientos del presidente norteamericano y sus consecuencias. Aunque el grueso de las medidas anunciadas hasta ahora han sido arancelarias, las fuentes de incertidumbre no se limitan solo a ello. Hace pocos días el foco de atención se movió de la guerra comercial hacia el chairman o presidente de la Fed, Jerome Powell. Afortunadamente fue un ataque de corta duración. Era muy peligroso agregar una fuente adicional de incertidumbre y de presión a la economía global para los mercados y sobre todo para los activos estadounidenses. Pero, ¿por qué está actuando de esta forma el presidente Trump? Porque creo que uno se hace la pregunta y lo que uno siempre tiene que pensar es que hay una persona racional y que hay alguna racionalidad detrás de las decisiones. No son solo decisiones que a uno lo sorprenden. Es difícil saber con exactitud, pero todo indica que es una combinación de política en el buen sentido de la política, y de asesoría económica deficiente. Por el lado político, se busca dar probablemente una respuesta a los votantes que sufrieron durante las últimas décadas el impacto del crecimiento del sector manufacturero chino. Claro que si fuera así, uno diría por qué hay más de 150 países que sufren los aranceles. Esto no es un tema solo con China. Por el lado económico, una posibilidad es que busca recaudar para financiar una futura baja de impuestos a empresas y personas. También apunta a potenciar
la industria nacional. No podemos olvidar Make America Great Again. Eso es parte de la industria nacional. Por la vía del proteccionismo. Pero todos sabemos los altísimos costos que esto tiene y la bajísima probabilidad de éxito de una estrategia de este tipo. Tenemos frescos en la mente los efectos sobre Latinoamérica de la estrategia de sustitución de importaciones que tuvo que ser abandonada, como todos sabemos. Estados Unidos ha sido hasta ahora el ejemplo de libro de texto para ilustrar los beneficios de la libertad económica y el libre comercio, hasta ahora. Veremos con el tiempo si lo que está ocurriendo es solo un accidente o un cambio más estructural. Pero no nos engañemos, el inicio del proceso de desglobalización que atraviesa la economía internacional no es solo de ahora, sino que se arrastra aproximadamente desde la crisis financiera global de 2008-2009. Ahí llegó, si ustedes miran los números, ahí llegó a su pic este índice de globalización que uno dice comercial, de profundidad comercial, exportaciones más importaciones partido por PIB. Ese es el pic del índice. Y se ha acentuado tras los eventos geopolíticos de los últimos años, el primer gobierno del presidente Donald Trump y la pandemia. Por cierto, también cabe la posibilidad de que todo esto sea parte de una jugada maestra que consigue abrir los mercados mundiales a través de la presión y luego se bajan todos los aranceles, pero la probabilidad de que esto ocurra es, a mi juicio, bajísima. Parte del daño ya está hecho al socavar el valor de las instituciones comerciales internacionales. El punto es que, aunque los aranceles retomaran y volvieran a cero, supónganse que los aumentos arancelarios, que todo se retrotrayera a los niveles iniciales, aún así hay un daño importante a la arquitectura del comercio internacional. ¿Cuáles han sido los efectos hasta ahora en el mundo y en Chile? Paradójicamente, una de las economías más afectadas por las medidas proteccionistas es el propio Estados Unidos. La semana pasada el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja el crecimiento estadounidense en 1,3 puntos acumulados entre 2025 y 2026. 0,9 puntos, o sea, casi un punto solo este año y otro, digamos, 0,4 el próximo año, el año 26. La probabilidad de recesión en Estados Unidos se ubica hoy en torno al 60% y al mismo tiempo las expectativas de inflación han subido con fuerza como consecuencia del efecto esperado de los mayores aranceles. El mundo crecerá medio punto menos este año. Haciendo un cálculo simple, ¿qué es lo que es medio punto menos de crecimiento? Bueno, esos son del orden de 500.000 millones de dólares de menor Producto Mundial. Y crecerá 0,3 puntos menos el próximo año. Esta es una corrección significativa en solo 3 meses y no hay garantía de que será el último ajuste. Este es un proceso en desarrollo y el gobierno del presidente Trump recién comienza. Las proyecciones de crecimiento de Chile se han ajustado levemente a la baja. El Fondo Monetario y los analistas locales proyectan un crecimiento en torno a 2% para este año, 2 décimas menos que a comienzos de año. Es posible que este sea el inicio de un proceso de corrección mayor, dado que nuestra economía es altamente integrada y dependiente del comercio internacional. Además, Estados Unidos y China son nuestros 2 principales socios comerciales y los antecedentes de la guerra comercial, uno durante el primer gobierno de Donald Trump, no son alentadores. A mí me tocó estar en el Ministerio de Hacienda justo cuando llegamos al gobierno, estaba en plena guerra comercial, pero una comercial, era la 1.0, ahora es la 2.0, esto vino reloaded hoy día. Algo positivo es que este deterioro de las condiciones externas llega cuando el país ha resuelto buena parte de los desequilibrios que se acumularon post-pandemia. Lo malo es que, al menos desde el punto de vista fiscal, hoy estamos con menos margen de acción que cuando enfrentamos la crisis financiera global o la crisis del COVID-19. El objetivo de este seminario es conversar sobre las alternativas que tiene Chile para enfrentar este complejo escenario. Para ello vamos a escuchar al ministro Marcel y a nuestro destacado panel, pero quiero adelantar algunas ideas para motivar la discusión. A mi juicio, algunas de las herramientas que tiene nuestro país son las siguientes. En primer lugar está la institucionalidad en torno al Tratado de Libre Comercio firmado por el propio Estados Unidos y Chile. Nuestro país busca negociar
intentando revertir el aumento de aranceles, y ahí hay una cláusula de resolución de controversia en el mismo tratado. Ahora, uno podría decir, sí, pero lo que ha ocurrido es que esto ha ido en contra del tratado, lo que se ha hecho ya en contra del tratado, en contra de la cláusula de la nación más favorecida de la OMC. Segundo, Chile tiene una amplia red de tratados de libre comercio firmados con gran parte del mundo y posiblemente debemos seguir en esa vía, perfeccionando y ampliando los acuerdos vigentes y así como buscando nuevos socios en el mundo. En este sentido, los acercamientos con la India son una muy buena noticia para Chile. Cosa que, comento, dicho sea de paso, nosotros también intentamos hacerlo, los gobiernos del presidente Piñera. Aquí está don Jorge Ryan, que estuvo cercano y nosotros en las reuniones internacionales seguíamos a las autoridades indias. Las seguíamos y como don Jorge Ryan mide casi 2 metros, bueno, algunos decían mejor vamos a arrancar. Fue muy difícil abrir el mercado indio. Ojalá que tengamos en esta ocasión más suerte. En tercer lugar tenemos la política monetaria, que tiene espacio para actuar, con una TPM que hoy se ubica en 5% y con expectativas de inflación ancladas a la meta. Hoy en la tarde sabremos decisiones del Banco Central, están por ser anunciadas y se espera que dé algunas señales sobre la probabilidad de retomar los recortes en las próximas semanas. Cuarto está la política fiscal. La semana pasada el ministro Marcel nos comunicó que no se podrá cumplir la meta de balance estructural este año y que se posterga la convergencia fiscal. Esto antes de considerar los efectos de la guerra comercial. Si las condiciones externas se deterioran aún más, no es que no tengamos espacio, tampoco hay que decir no hay espacio fiscal. Sí, hay algo de espacio, pero tenemos menos margen. Menos margen porque en el FES tenemos solo 3.600 millones de dólares y la deuda pública se ubica en torno a 42% del PIB. Por tanto, cualquier estímulo fiscal extraordinario implicará más deuda que en las crisis previas y tenemos el riesgo de que podemos llegar a superar el nivel prudente de 45% del PIB de deuda pública en esta meta dual que tenemos hoy día, que hoy día tenemos meta de balance estructural y de nivel de deuda pública. Finalmente, no debemos olvidarnos de potenciar los motores internos del crecimiento. El país necesita que la inversión y la productividad vuelvan a crecer. Un primer paso en esta vía, y creo que esto ha sido planteado, pero no es menos importante, es acelerar proyectos de ley bien inspirados como los de permisos sectoriales, o más conocidos como permisología. Yo entiendo que siempre los proyectos pueden mejorarse, pero también hay un sentido de urgencia en un momento como este para poder avanzar en un proyecto que va en la dirección correcta, que uno podría decir debe ser más ambicioso, pero ciertamente es una iniciativa positiva. También no podemos dejar de decir, es una lástima que no se haya avanzado con la idea de reducir la tasa de impuestos corporativos a un nivel comparable con el promedio de la OCDE. Se entiende que la decisión es por falta de apoyo político, pero preocupa que quedando poco menos de un año de gobierno se deja una tarea como esta a quien asume la presidencia en marzo del 2026. O sea, en síntesis, tenemos herramientas. No hay ninguna duda que el país, si uno va sumando las cosas, tenemos herramientas. Pero tampoco podemos decir que podemos resistir todo esto y quedar incólume de una guerra comercial desatada. Porque Chile es un país, es en varios indicadores, uno de los países más abiertos de América Latina, probablemente el más abierto de América del Sur. Y ciertamente a nosotros nos conviene un mundo globalizado, una economía mundial abierta, un comercio mundial pujante que nos permita mantener nuestros vínculos comerciales y seguir potenciando nuestras exportaciones que han sido, a lo largo de los últimos 30, 40 años, han sido un motor importantísimo para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Mario Marcel, ministro de Hacienda. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias una vez más a CLAPES UC por invitarnos a participar en estos diálogos sobre temas
muy importantes para nuestra economía y para nuestra proyección futura. En este caso nos convoca el tema del proteccionismo y la guerra comercial. Felipe en buena medida resumía algunos de los datos fundamentales que llevan a caracterizar este episodio como un episodio complejo que tiene proyecciones más allá de las medidas inmediatas, y eso es lo que vamos a discutir ahora. Cuáles son esas perspectivas y cómo está Chile preparado para enfrentarlas. Los datos ya más o menos los conocemos, ¿cierto? El 2 de abril se anunció la aplicación generalizada de aranceles para más de 150 países. Había 45 de ellos a los cuales se le aplicaba un arancel que se definió de reciprocidad por encima del 10% base. Luego, una semana más tarde, se anunció el congelamiento de las tasas sobre el 10% por 90 días, excepto para China. China llegó a quedar con una tasa de 145%, aplicó medidas de represalia con aranceles superiores al 100%, restricciones cuantitativas de algunas exportaciones, como por ejemplo de tierras raras a Estados Unidos. Desde el comunicado del 2 de abril, de todas maneras, había ciertas excepciones para algunos productos, incluyendo el cobre y la madera, por el hecho de estar sujetos a investigaciones especiales a cargo de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. En general, el tipo de argumentación que se ha dado en torno a esto no es el que se estén incumpliendo acuerdos, sino que se recurre a excepciones que están contempladas en la legislación de Estados Unidos, donde se interpreta el déficit comercial como una emergencia nacional, se activan órdenes ejecutivas, se habla también de seguridad nacional. Esto ha dado origen a una serie de acciones judiciales en contra de la administración en Estados Unidos, dado la interpretación relativamente laxa que se ha dado de estos conceptos que están en la legislación americana, y se anuncian negociaciones bilaterales condicionadas a la ausencia de represalia. Se dice que hay más de 100 países que se han acercado a Estados Unidos buscando negociaciones. Para esta semana se anunciaba un acuerdo con Corea, vamos a ver cuál es su contenido. Esto es un shock sobre la economía mundial que es inducido por una decisión de política. Eso no es muy común, ¿cierto? Todas las últimas crisis que hemos visto, ¿cierto? Una fue una crisis propiamente financiera, como fue la del 2008-2009. Luego tuvimos el COVID-19, ¿cierto? Inducido por una pandemia global, pero para encontrar una crisis gatillada por una decisión de política hay que irse por lo menos hasta el año 71 con el fin del patrón oro, y más atrás a los años 30 con los aumentos de aranceles de aquella época. En ambos casos la verdad es que las consecuencias fueron bastante complejas y por lo tanto no son grandes augurios respecto a lo que podemos ver hacia adelante. Además, en la guerra comercial los dos protagonistas son nuestros dos principales socios comerciales. Entre China y Estados Unidos representan más o menos el 60% de nuestras exportaciones. Entonces, por supuesto que eso involucra un riesgo grande para nosotros. Sobre todo considerando, como decía Felipe al final, que el periodo de mayor crecimiento de Chile fue justamente el periodo en que no solamente la economía creció de manera sostenida y robusta, sino que las exportaciones crecieron más que la economía. Eso se revirtió a mediados de la primera década del 2000 y más bien el periodo de bajo crecimiento ha sido de la relación inversa entre crecimiento del PIB y de las exportaciones. En los últimos 15 años, excepto el año pasado, no solamente la economía ha crecido menos, sino que las exportaciones han crecido menos que la economía. Ahora, en este caso, hay que tener en cuenta de que los temas van más allá de las medidas inmediatas y los problemas se prolongan incluso en un escenario de negociaciones, porque cierto, esas negociaciones, una multiplicidad de negociaciones bilaterales con aranceles diferenciados por productos, ¿cierto? Como lo hemos estado viendo, significa ¿cierto? un debilitamiento muy
profundo al principio de nación más favorecida, que es en torno al cual se construyó toda la arquitectura del comercio internacional en las últimas décadas. Y eso, es cierto, significa hacia futuro muchos mayores costos de transacción, aparte de mayor cierto proteccionismo, pero mayores costos de transacción por estructuras más complejas de aranceles, más dificultad para hacer el análisis de origen de las importaciones, en fin, involucra costos importantes para el largo plazo. Entonces, Chile, como vamos a ver, ¿cierto?, tenemos herramientas para mitigar los efectos sobre la economía, pero necesitamos una sensación de urgencia compartida que creo que en buena medida se ha ido generando en estos días. Aquí hay varios que participaron, tanto Felipe como Vittorio, participaron en la reunión que tuvimos con exministros de Hacienda y expresidente de Banco Central de Chile antes de partir a Estados Unidos, y a partir de ahí se convocó a un grupo de expertos para ir pimponeando con ellos la estrategia que queremos desarrollar, que vamos a comentar hacia el final de esta presentación. Ahora, tenemos que tener claro de que esto no es una cuestión totalmente exógena, sorpresiva en la economía mundial. De partida, es importante reconocer que el comercio mundial tendió a estancarse a partir de la crisis financiera internacional del 2008-2009. A partir de esa fecha, como se ve ahí en esa lámina, el crecimiento del comercio mundial se ubicó en cifras entre 1 y 3%, comparado con cifras más cercanas al 6%, como tuvimos en los 90 y durante el primer quinquenio de los 2000. Entonces, hay algo, ¿cierto?, que fue frenando el crecimiento del comercio mundial, y por otro lado, ¿cierto?, en los países desarrollados ha ido generándose un sentimiento antiglobalización, fundamentalmente esta idea de que la apertura al comercio mundial, la globalización, fue beneficioso para los países emergentes, pero no necesariamente para los países avanzados, particularmente para ciertos sectores más afectados de los países avanzados. Esto entonces tiene una cierta historia que no podemos desconocer y que por supuesto ahora se traduce en estas medidas que tienen básicamente tres canales para transmitirse al resto del mundo. Por un lado está el canal comercial, que es el más obvio, más directo, ¿cierto?, por el hecho de que se están imponiendo aranceles, pero ¿cierto?, cuando se aplican aranceles, el tema fundamental que surge a partir de ahí es cómo se va recomponiendo o se va redistribuyendo el comercio mundial. Entonces, ¿cierto?, lo que va pasando con la desviación de comercio, qué es lo que va ocurriendo con los países más afectados por los aranceles, qué hacen estos con sus productos, con sus exportaciones, hacia dónde las canalizan, qué impacto tiene eso sobre los países que eventualmente reciben esas importaciones. Entonces, aquí hay un tema como de equilibrio general que, ¿cierto?, a partir de un shock como este, es muy complejo su proceso de recomposición. Pero, por cierto, no es algo que golpee de inmediato, salvo en los casos más extremos, ¿cierto?, de países a los cuales se le aplican aranceles particularmente altos. Por otro lado está el canal real, que tiene que ver con la propagación de las contracciones de actividad que podrían experimentar las principales economías como resultado de la guerra comercial. Ya hablamos del peso que tiene China y Estados Unidos, son las dos principales economías del mundo, ¿cierto? Y lo que ocurre en esas economías, por cierto, que tiene repercusiones sobre el resto de los países. Esto toma algún tiempo en operar, pero ¿cierto?, es algo que es muy difícil de contrarrestar. Y finalmente está el canal financiero, que se nutre del incremento de la incertidumbre y su efecto sobre el comportamiento de los agentes económicos. Esto se propaga con mucha más rapidez que los canales comercial y real, pero lo que nos hemos encontrado en el actual episodio es una respuesta no tradicional del canal financiero, particularmente, ¿cierto?, que
en un momento en que aumenta mucho la incertidumbre, en lugar de apreciarse el dólar respecto a otras monedas, se deprecia, en lugar de bajar las tasas de interés, estas suben. Entonces, eso tiene que ver con la apreciación que están haciendo los mercados respecto del impacto que tienen estas medidas sobre Estados Unidos versus el resto del mundo. Y hablando de eso, vemos acá en esta lámina lo que estaba contenido en el World Economic Outlook del Fondo Monetario, que fue dado a conocer la semana pasada. En esta proyección se estima un impacto negativo sobre la actividad en Estados Unidos de 0,9% del producto, ya casi un punto menor de actividad, una cifra menor para el 2026, y para la inflación se espera un efecto positivo del orden de medio punto porcentual en el 2025, algo menos en el 2026. Eso se transmite a nivel global en un ajuste a la baja en la actividad económica global en el 2025 de medio punto porcentual, una cifra más o menos de la mitad en el 2026 y efectos relativamente menores sobre la inflación. Y consideramos que este es el global, o sea, este también incluye a Estados Unidos a su interior. Así que si de aquí sacamos a Estados Unidos, probablemente el impacto sobre la inflación sería cercano a cero. Estas son las proyecciones que se dieron a conocer la semana pasada. Algunos las consideraron muy optimistas. Es inevitable, ¿cierto?, que actualización de proyecciones que se hace al calor mismo de los eventos. Es difícil que puedan tener mucha precisión, pero por lo menos señalan claramente la dirección de las cosas. Y aquí hay una cosa interesante porque estando en Washington me entrevistaron de Bloomberg y después de hacerme varias preguntas me dijeron, o sea que usted en realidad piensa que esto tiene un efecto más contractivo que inflacionario. Yo dije, sí, por supuesto, o sea, para el resto del mundo esto no está siendo inflacionario, pero sí lo es para Estados Unidos. Creo que todavía hay una dificultad para separar efectos más propios de Estados Unidos de los que ocurren con el resto del mundo. Por supuesto que si el aumento de la inflación en Estados Unidos fuera producto de una cuestión macro, obviamente que eso se transmitiría con facilidad vía tipo de cambio a otros países, pero cuando es producto de un movimiento exógeno, particularmente la aplicación de aranceles, la situación es distinta. Entonces estamos en un escenario poco tradicional. Por otra parte, es cierto, la incertidumbre sobre política económica ha llegado a niveles exorbitantemente altos, casi en este índice que publicó el Financial Times, es casi el doble de lo que ocurrió durante la pandemia. Al mismo tiempo, como decíamos, el dólar ha perdido valor en los mercados. Y en términos de la volatilidad de los indicadores financieros, de la volatilidad de los mercados, hemos tenido movimientos muy extremos, entre los cuales está la depreciación del dólar respecto a un conjunto de otras monedas y los movimientos de tasas que mencionaba. Entonces, como comentaba, esta respuesta de los mercados apuntan a focalizarse en en el impacto más inmediato sobre la economía de Estados Unidos. En el caso del cobre, que por supuesto siempre nos preocupa, ha tenido movimientos bastante extremos, con aumentos muy significativos previos a los anuncios del presidente Trump, luego una caída, luego una recuperación y sobre todo una ampliación muy significativa de la brecha entre el precio en el mercado COMEX de Estados Unidos y la bolsa de la bolsa de metales de Londres, lo cual sugiere, ¿cierto?, que está ahí incorporándose el efecto de un eventual arancel. Ese arancel, ¿cierto?, está ligado a esta investigación especial sobre el cobre, ¿cierto?, si esto uno lo mirara con racionalidad, ¿cierto?, se daría cuenta de que el mayor afectado con un arancel al cobre es la propia industria manufacturera de Estados Unidos. En general, el discurso de la administración, del presidente Trump en particular, ha estado muy focalizado en la manufactura,
Si uno ve el comunicado de la Casa Blanca del 2 de abril, la palabra manufactura se cita como 15 veces, obviamente siendo el cobre un insumo importante de la industria manufacturera, por supuesto que tendría un impacto negativo sobre esa industria y especialmente en algunos de los estados que están ahí señalados. Eso respecto de ¿cierto? Lo que uno ve en estos primeros días desde la adopción de estas medidas. Ahora, ¿cierto? ¿Cómo afecta esto a Chile? Si uno ve ¿cierto? Cómo nos comparamos, si nos comparamos con otros países en términos de la clasificación de riesgo, que es como compararnos con, por así decirlo, con nuestros pares desde el punto de vista financiero, lo que vemos es que ¿cierto? Chile con la tasa del 10%, esta tasa base del 10%, está relativamente mejor, pero mientras tanto todavía están postergadas las tasas superiores al 10%, así que por el momento estamos todos pegados ahí, salvo que en el caso de Chile, como vemos acá, ¿cierto? Representando a Estados Unidos el 16% de nuestras exportaciones. Por otro lado, más de la mitad de esas exportaciones corresponden a cobre, sus derivados y a madera y sus subproductos, que están en estas investigaciones especiales todavía con arancel cero. O sea, en este momento, si uno tomara el promedio de Chile, el promedio de Chile estaría por debajo del 5% de arancel. No es algo que dé mucho confort porque al mismo tiempo esto es algo temporal, estas investigaciones van avanzando y lo que por lo menos nosotros encontramos, lo que encontramos en Estados Unidos conversando con los actores de la industria es que pese a que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero pese a que prácticamente no hay ningún documento, ningún testimonio entregado como parte de esa investigación o de la consulta pública en esa investigación del cobre que argumente a favor de o que apoye el aumento de aranceles, la industria está bastante pesimista respecto de la posibilidad de que eso efectivamente ocurra. Ahora, ¿cierto? Si nos vamos a las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, vemos que mientras hay un número importante de esas exportaciones, uvas, cerezas, ¿cierto? Cítricos, que se producen en la contratemporada con Estados Unidos y donde, por lo tanto, aun cuando es importante Chile en las importaciones de Estados Unidos y pesan en las exportaciones nuestras, Chile tiene pocos competidores domésticos en Estados Unidos. No es algo distinto el caso del salmón. Hay alguna producción, ¿cierto?, de salmón en Estados Unidos, pero al mismo tiempo ahí no tenemos el tema de las temporadas y por el momento estamos con el mismo arancel que otros exportadores de salmón a Estados Unidos. Y en el caso del cobre, tenemos que Estados Unidos representa, o sea, más o menos un 70% de las importaciones de cobre, de cátodos de cobre en particular de Estados Unidos provienen de Chile. Para Chile, las exportaciones de cátodos de cobre a Estados Unidos representan más o menos un 35% de sus exportaciones. Ese es como el mapa, ¿cierto?, de dónde están nuestros productos en relación al mercado norteamericano. Ahora, para evaluar qué es lo que esto puede implicar, ¿cierto?, un primer referente es qué es lo que ocurrió durante el anterior gobierno del presidente Trump. En ese caso, por supuesto, el tema de la guerra comercial estaba mucho más focalizada en el comercio bilateral con China. Fue de todas maneras un periodo en que bajó el comercio mundial, pero si vemos ahí en este gráfico el periodo 2017-2020, fue un periodo en que no se vio mayormente afectadas las exportaciones chilenas. De hecho, ¿cierto?, en comparación con los países de la OECD, con los países de América Latina, incluso nos fue un poco mejor que a esos países. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que dentro de la cadena global de valor, Chile está bastante aguas arriba, ¿cierto? Produce materias primas, tiene agroindustria. Es un exportador relevante porque en más de 60 productos Chile figura entre los
los 3 mayores exportadores del mundo, por lo tanto el tema de la sustitución no es tan fácil, porque tenemos acuerdos comerciales significativos con una variedad de países, y por otro lado porque la distribución de nuestro comercio es muy distinta de la distribución de la inversión extranjera en Chile. Entonces, mientras China es muy importante como destino de nuestras exportaciones o como socio comercial, es mucho menos importante como inversionista en Chile. Por lo tanto, en esta pugna más geopolítica, es cierto, por lo menos del lado comercial no atraviesa mucho a Chile. Tenemos por otro lado, ¿cierto?, estos acuerdos comerciales que ofrecen oportunidades de diversificación de las exportaciones y sobre todo relaciones B a B, o sea, de negocios de sector privado con sector privado, vendedores, compradores que se han ido cultivando durante muchos años. O sea, los economistas, ¿cierto?, que siempre miramos las cosas así con los números más recientes, el tema de cómo se van desarrollando las relaciones comerciales, cómo se van desarrollando, ¿cierto?, los vínculos entre exportadores e importadores en la contraparte, es un tema muy importante y es algo en lo cual hoy día nos estamos apoyando en buena medida para monitorear lo que ocurre y para enfrentar las discusiones particularmente en Estados Unidos. En el gráfico de la derecha está, por ejemplo, las posturas respecto a las medidas proteccionistas en el caso del cobre. Esta es la investigación sobre cobre, cómo se clasifican los planteamientos que recibió el Departamento de Comercio, y vemos que de ellas 2/3 partes se manifestaron en contra de la aplicación de aranceles, 30% no se definió y solo un 3% se pronunció a favor de algún tipo de proteccionismo. En general, las compañías mineras en Estados Unidos, mineras de cobre, lo que plantearon fue que si se quería desarrollar la minería del cobre en Estados Unidos, si el gobierno quería hacer algo para ese efecto, bueno, lo que tendría que hacer sería aplicar algún tipo de subsidio o disminuir la permisología, que también existe en Estados Unidos, no solamente en Chile. Pero el aumento de aranceles no es mucho lo que les sirve. En parte porque, ¿cierto?, la manera en que está estructurado el mercado del cobre es que ¿cierto?, China importa concentrado de cobre, es nuestro principal destinatario de concentrado de cobre, hace la refinación en China y de ahí alimenta su industria manufacturera y de ahí exporta. Entonces Estados Unidos no es que importe cobre, ¿cierto?, no importa cátodos de cobre desde China, aunque China tenga fundiciones, sino que lo que importa es alambre, cañería, ¿cierto?, ese tipo de productos que son los que compiten más con su manufactura interna. Entonces, en esa circunstancia, ¿cierto?, no es raro que estos sean los planteamientos de las empresas en Estados Unidos. No les sirve a ellos, ¿cierto?, aranceles sobre el cobre y ciertamente no sobre el cobre chileno, que ha sido un abastecedor confiable del mercado norteamericano durante muchos años. Ahora, ¿cierto?, luego uno puede decir, ok, dado eso, ¿cierto?, ¿cómo estamos preparados desde el punto de vista más macroeconómico? Entonces, del lado macroeconómico, ¿cierto?, bueno, como sabemos, hemos ido superando los desequilibrios, ¿cierto?, que tenía la economía en el 2021-2022, ¿cierto?, se han aplacado las presiones inflacionarias. En el último año la actividad volvió a crecer, incluso a un ritmo algo superior al periodo previo a la pandemia. Y lo que es muy importante cuando estamos hablando, ¿cierto?, de temas de comercio, es que hoy en día nuestro déficit en cuenta corriente es muy bajo. O sea, en estos momentos nuestro déficit de cuenta corriente es más o menos la mitad, como porcentaje del producto, de lo que era históricamente. Normalmente el déficit en cuenta corriente en Chile estaba entre 3,5% del producto, ahora estamos más o menos en 1,5%. Y eso en buena medida ocurre porque, ¿cierto?, en términos del balance ahorro-inversión, ese se ha vuelto más favorable. Ha habido una recuperación muy importante del ahorro, sobre todo del ahorro de las empresas. También se ha recuperado el ahorro de los hogares, que se disminuyó mucho como producto de los retiros de fondos de pensiones, y por lo tanto las necesidades de financiamiento
de la economía chilena se han reducido significativamente, incluso están algo por debajo de donde estaban antes de la pandemia. En el caso de la inversión extranjera directa, se ha mantenido la reinversión de utilidades como un componente importante, ¿cierto? Y hemos tenido buenos años en ese sentido también. Lo cual, por lo demás, está este vínculo que sabemos que es un vínculo contable entre balance de cuenta corriente y el balance ahorro e inversión doméstica, es cierto lo que uno no encuentra, es la discusión que uno no encuentra en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cierto?, se habla de los desbalances del comercio mundial como si fuera un tema microeconómico, que dependiera, ¿cierto?, de aranceles, de medidas proteccionistas, etcétera, y no de un fenómeno macroeconómico, que es lo que habitualmente uno tiende, es la manera en que uno habitualmente tiende a verlo. Para el 2025 se espera un crecimiento importante de la inversión con fundamentos de largo plazo que se mantienen relativamente resilientes frente, ¿cierto?, a la volatilidad de corto plazo. Ahí vemos la evolución del catastro de la Corporación de Bienes de Capital, cómo ha ido evolucionando de un catastro a otro, ¿cierto? Esto se va actualizando trimestralmente, y el último, que corresponde a marzo, tiene un incremento del orden del 25% para el cuatrienio 2025-2028 y un aumento de 12% solo para el 2025. Y con eso, ¿cierto?, en relación a lo que el catastro tenía para el 2024, el último dato que tenía para el 2024 implica un aumento de más de 30%. Por supuesto, esto no es exhaustivo respecto de la inversión que se hace en el país, ni asegura que sea lo que efectivamente se vaya a invertir en términos macro, pero por supuesto el que las cifras vayan hacia arriba obviamente es algo favorable. Y es favorable que se concentre en sectores como minería y energía, donde la evolución de los precios o las decisiones son decisiones de largo plazo, y la evolución de los precios de largo plazo, la volatilidad de los precios de largo plazo no ha sido tan grande. O sea, en el caso del cobre hemos tenido mucha volatilidad en el corto plazo, pero los futuros de cobre a varios años no han cambiado de manera significativa. Por lo tanto, ¿cierto?, la rentabilidad de los proyectos en minería, por ejemplo, sigue siendo más o menos la misma con la cual estos proyectos se valoran. Hay que decir que acá además no están incluidos, ¿cierto?, los anuncios que han hecho algunas mineras grandes, ¿cierto?, el anuncio de Freeport en el Abra, los anuncios de BHP para Escondida, ambos cifras por sobre los $10.000 millones de inversión para los próximos años. Los mercados bursátiles normalmente son vistos como un termómetro de expectativas económicas. Aquí tenemos movimientos muy distintos, ¿cierto?, de la bolsa en Chile y en Estados Unidos, ¿cierto? La bolsa en Chile ha tenido un aumento acumulado de 19% en lo que va de este año, mientras que la bolsa en Estados Unidos ha tenido una caída de 7%. Por supuesto, aquí hay un tema de movimientos de capitales que ha generado estos anuncios de la administración americana. Han estado saliendo capitales hacia distintos mercados, han salido hacia Europa, han salido hacia países emergentes, y probablemente nuestra bolsa está también capturando algo de eso, y por supuesto que es algo que es bueno tener. Sobre todo cuando uno considera que en el caso de las bolsas en Estados Unidos, en China, han acumulado, ¿cierto?, una pérdida de capital de alrededor de 6 trillions o billones de dólares en español. Este es un shock que, en la medida que se impongan los temas de carácter más bien comercial o de actividad, no es un shock inmediato, no es como el COVID-19, ¿cierto?, que de un día para otro la mitad de la economía estaba cerrada y teníamos 2 millones de trabajadores sin empleo. Por lo tanto, no es el tipo de shock que demande una respuesta fiscal inmediata como tal. Aún así, los indicadores fiscales de Chile son favorables en la comparación internacional. Ahí en el gráfico de la izquierda tenemos la relación deuda-PIB, comparando Chile con países que tienen un rating de crédito similar al nuestro. Vemos que somos el más bajo
en esa comparación. Y al lado vemos, ¿cierto?, lo que fue el ajuste en la trayectoria de política fiscal que se anunció hace unos días. Y en el gráfico más a la derecha vemos cómo varía a partir de esas definiciones los gastos comprometidos para los próximos años con una baja significativa. Entonces, lo que aparecía, lo que antes el Consejo Fiscal Autónomo tomó como una brecha de 6.000 millones de dólares, sumando varios años para el lado, cierto tema que hemos conversado ahí con Germán. Ahora, si aplicamos el mismo cálculo, vamos a tener, en lugar de menos 6.000, vamos a tener más 300. Entonces, es un cambio importante y se produce porque parte del ajuste se canaliza a través de modificaciones legales que bajan de manera más permanente el gasto. En el sector financiero chileno se ha capitalizado, adoptando las normas de Basilea III. Con eso ha aumentado su resiliencia frente a los choques externos. En el gráfico de la izquierda tenemos, la evolución del ratio de capital del Tier 1. Vemos como la línea ahí rojo oscuro, que es Chile, cómo ha ido mejorando significativamente del 2020 hasta ahora, superando a países como, no sé, España. Y en el gráfico de la derecha tenemos los riesgos de crédito y de mercado del sistema. Vemos cómo estos también se han ido reduciendo en las sucesivas ediciones del informe de estabilidad financiera del Banco Central. Entonces, no solamente no tenemos una economía quebrada, tenemos una economía que tiene algunas fortalezas para enfrentar esta coyuntura, pero por supuesto, siendo una economía abierta, tiene que ser capaz de sacarle provecho a sus mecanismos de estabilización, de amortiguación de shocks externos, y requiere de todas maneras una estrategia para enfrentar un escenario como este. O sea, esto no es algo simplemente identificar una medida, una acción, sino que se requiere una estrategia de más largo plazo. Y para eso ha habido un trabajo ya que se ha prolongado desde principios de febrero, que encabezó la Cancillería, donde se han creado instancias de trabajo con el sector privado, y eso ha ayudado a ir adelantando algunos pasos que hoy día se vuelcan hacia lo que vemos ya más como una estrategia de país frente a esta coyuntura, que tiene 7 componentes. El primero es desarrollar un diálogo con el gobierno de Estados Unidos en el marco del TLC, lo que señalaba justamente Felipe, tendiente a restablecer la desgravación arancelaria que ese tratado contiene hace 21 años, ahí dice 20, pero en realidad son 21. En segundo lugar, reducir la incertidumbre de los exportadores chilenos. Estos son momentos de mucha incertidumbre, los exportadores están recibiendo llamados, algunos clientes ponen en duda órdenes de compra, depende mucho, de la industria, en qué etapa de la estacionalidad están. Ahí se reciben mensajes de peticiones de reconsiderar precios para absorber parte de los aranceles, en este caso siempre respecto a Estados Unidos. Entonces acá hay que buscar formas de reducir esa incertidumbre con los mecanismos con los cuales puede apoyar el Estado. En tercer lugar, intensificar acciones para diversificar las exportaciones chilenas, fortaleciendo las acciones de promoción, pero también ampliando nuestros acuerdos comerciales. Fortalecer los vínculos con países con intereses similares a los nuestros. Ustedes se recordarán que cuando ingresamos al CPTPP, incluso creo que tuvimos un seminario aquí mismo al respecto, una de las cosas que señalamos es que una de las ventajas del CPTPP es que uno se vinculaba a un bloque de países con los cuales tenemos intereses similares y que frente a turbulencia en el comercio mundial es mejor estar dentro de un bloque más grande que estar navegando solo, aguas muy turbulentas. Quinto, intensificar el impulso al crecimiento, avanzando en reformas que estimulan y facilitan la inversión, complementadas por ajustes administrativos que aceleren la materialización de proyectos de inversión que están en curso. Sexto, identificar y aprovechar oportunidades que se abran como producto de decisiones que se están tomando en otros países, particularmente en Estados Unidos.
y desarrollar desarrollar esta línea en colaboración con el sector privado y con una buena coordinación entre las instituciones públicas. Entonces, para simplemente repasar algunas de las cosas, el diálogo bilateral con Estados Unidos, tenemos la ventaja de tener un TLC con Estados Unidos. En el mundo son más o menos 20 países que tienen tratados de libre comercio. Está, por supuesto, Canadá y México. Hay varios países de América Latina, particularmente de América Central. Está Australia, Corea. Pero el tener un TLC tiene la ventaja de que nos da un referente en materia de aranceles y por otro lado que involucra una institucionalidad dentro de la cual podemos conducir nuestro diálogo con Estados Unidos. En particular es importante la comparación con el Tratado de Estados Unidos con México y Canadá, porque ahí, si bien a Canadá y México se le impusieron esos aranceles de 25%, incluso antes del 2 de abril, eso se aplicó solo a la parte no desgravada del comercio entre ellos y Estados Unidos, porque a diferencia del TLC de Chile, en que el 100% de nuestro comercio está con arancel cero, en el caso de México y Canadá había una serie de productos exceptuados del arancel cero. Entonces a ellos se le aplicó el 25%, pero el resto se le respetó el cero. Incluso se le respetó el cero al imponer el arancel base de 10% a la generalidad de los países del mundo. Entonces ese es un referente importante. Entonces, con este trasfondo, ya el 16 de abril hubo una reunión, ¿cierto?, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con el USTR. Ahí se señaló la voluntad de avanzar en las negociaciones, en desarrollarlas dentro de la lógica del TLC y por lo tanto ahora estamos en el proceso ya de ir implementando, de empezar a implementar ese diálogo. Yo fui al Tesoro de Estados Unidos ahora durante las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Ahí, ¿cierto?, había dos tipos de preocupaciones, uno, minerales críticos, otro, ¿cierto?, la estructura productiva en Chile, la influencia de otros países, particularmente de China. Y ahí me parece que quedó bastante claro de que así como Estados Unidos y otros países, también Europa, durante varios años han estado insistiendo en estos conceptos de friendshoring, de nearshoring. Lo que nos ha faltado hasta ahora es definir en qué consiste, porque ¿cierto?, más allá de una apelación a proveer a esos mercados, ¿cierto?, no ha habido en realidad mayor desarrollo de esas ideas. Si es posible desarrollarlas ahora, por supuesto que para nosotros sería muy positivo. Y en el caso de las inversiones en Chile, como ustedes saben, tenemos una base bien diversificada, donde los mayores inversionistas en la economía de Chile, los inversionistas extranjeros, provienen de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, y China está bastante más abajo en esa materia, en parte por la manera en que se da la inversión extranjera en Chile. Pues en Chile no se negocian las inversiones extranjeras, sino que Chile es un país abierto a la llegada de inversionistas que desarrollen sus proyectos dentro de las reglas del juego de carácter general. Entonces, creo que eso ayuda a mostrar que en estos diversos contactos Chile no cae dentro de ninguna de las categorías, ¿cierto?, que se han invocado para justificar el aumento de aranceles. No tenemos cierto superávit comercial con Estados Unidos, no tenemos una influencia desproporcionada de otros países en nuestra estructura productiva, no competimos con la industria, con los productores en Estados Unidos. Todo eso nos ayuda a conducir esas conversaciones. Y por supuesto hay razones por las cuales Estados Unidos se beneficia del comercio con Chile. Claro, ustedes dirán, Chile es muy chiquitito, ¿cierto?, en comparación con Estados Unidos, pero somos chiquititos, pero somos importantes en algunos mercados y somos importantes en algunos segmentos de la economía de Estados Unidos. Entonces, eso tiene un valor particularmente para la industria manufacturera, precisamente, ¿cierto?, que es la que es más invocada para justificar las medidas de protección. Para reducir la incertidumbre de los exportadores chilenos, estamos buscando la manera de apoyar en los mercados de destino todos los procesos de vinculación con los clientes.
fortalecer acciones de promoción. Dentro de los próximos días vamos a dar a conocer un paquete de fortalecimiento de todo lo que es la promoción del comercio de las exportaciones chilenas. Tenemos el proceso que se abrió para un TLC con India. Además, está en proceso de negociación Filipinas y Corea. El tratado con los Emiratos Árabes Unidos está en el proceso de ratificación en el Congreso y se han abierto también conversaciones con los estados del Golfo, particularmente donde Arabia Saudita, ¿cierto?, el país que que pesa más dentro de esa instancia. Entonces, si vemos, ¿cierto?, hacia dónde tratamos de avanzar, es hacia mayor apertura, mayor comercio, ¿cierto?, mayor involucramiento con el mundo dentro de tratados comerciales que favorezcan, por lo tanto, a ambas partes que lo suscriben. En el vínculo con los países similares a los de Chile, tenemos, ¿cierto?, mencionado yo el caso del CPTPP, el caso de Japón, Perú y México como los países con los cuales más comerciamos dentro de ese tratado. También en el 2024 tuvimos récord de exportaciones a Brasil, India y Tailandia. Yo recién estuve con el presidente en Brasil. Ahí, ¿cierto?, se han destacado algunas industrias que han tenido avances importantes, pero sobre todo países que estamos en situación parecida. O sea, Brasil, por supuesto, tiene un mercado interno mucho más grande, pesa menos el comercio exterior a Brasil que lo que ocurre con nosotros, pero está en una situación similar en el sentido de que también tiene un déficit comercial con Estados Unidos, como ocurre con varios países de América Latina. Luego tenemos el tema de los proyectos de ley pro crecimiento que están en tramitación. Están ¿cierto?, todos los proyectos que están ligados a permisos, la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, Evaluación Ambiental 2.0, y lo que nosotros hemos planteado es que tenemos cerca de 10 proyectos que están muy próximos a su aprobación final, que están en el Senado. Tenemos 7 proyectos que se presentaron al amparo del Pacto Fiscal, que están en segundo trámite en el Senado, la mayoría de ellos en la Comisión de Hacienda. 2 proyectos que se presentaron posteriormente, pero que también apuntan en la dirección de promover el crecimiento y la actividad, incluyendo el de subsidio de la tasa de interés hipotecaria para viviendas nuevas. Y tenemos incluso proyectos en tercer trámite en el Senado, o sea que ya están a punto de salir, incluyendo el de simplificación regulatoria y en el segundo trámite en el Senado ya en la Comisión de Hacienda, o sea, Comisión Revisora, el de permisos sectoriales. Este punto lo vamos a saltar y vamos a concluir, ¿cierto?, diciendo que es fundamental enfrentar esta coyuntura en espacios de coordinación. Este es un desafío para nosotros como país. Aquí no hay una distinción entre sector privado o sector público, no hay una distinción entre izquierda, derecha, candidatos A, B, C o D, ni el gobierno actual versus el gobierno que venga. Acá, es cierto, lo que está en juego son nuestros intereses como país, cierto, dentro de una visión sobre el desarrollo de Chile como una economía abierta, que ha sido ratificada y fortalecida en gobiernos de signos muy distintos y sobre lo cual, ¿cierto?, tenemos que ser capaces de perseverar con realismo, ¿cierto?, pero también con decisión, ¿no? Entonces, por lo tanto, para proteger a las empresas, trabajadores, familias de las políticas que se están aplicando en otros lados, necesitamos un Estado que tenga la cabeza fría, tenga visión estratégica, tenga sensación de urgencia y capacidad para trabajar con otros actores, y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo y que vamos a seguir profundizando en las próximas semanas. Con eso termino y muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del señor ministro. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC,
Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Mario Marcel, Vittorio Corvo, Susana Jiménez, Andrea Tocman y Germán González. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias, ministro, por su presentación. Gracias, Felipe, también por tus palabras. Lo que nos corresponde ahora entonces es un panel de conversación. Voy a explicar brevemente cómo lo vamos a hacer. La idea es que cada uno de nuestros tres invitados tenga una breve exposición de no más de 8 minutos. Yo les voy a ir avisando el tiempo. La idea es que, bueno, cada uno trae preparado, entiende muy bien cuál es el propósito de este panel, es ver cómo está preparado Chile para enfrentar esta guerra comercial, y también hay espacio obviamente para comentar las palabras que se han hecho hasta el momento. Entonces vamos a tener una primera ronda y luego una segunda ronda más breve, donde yo voy a incorporar preguntas que han ido llegando del público también y se las voy a plantear, y el que quiera puede tomar esas preguntas y responderlas si es que les parece conveniente. Entonces, lo vamos a hacer en orden alfabético y, por lo tanto, los primeros 8 minutos para Vittorio Corvo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que nos convoca a todos. O sea primero, cuán preparados, no hay duda que, como lo decía el ministro al comienzo, nos pilló confesados. O sea, nosotros ordenamos la economía después de un desorden brutal que se acumuló por distintas razones, de los retiros, tenemos los programas de apoyo en la pandemia, todas las cosas. Entonces la economía estaba muy desarticulada, teníamos un déficit en cuenta corriente sobre el 10% del producto, que si esto hubiera llegado ahora estaríamos hablando otras cosas, estaríamos pasando el platillo, cómo financiar o cómo nos ajustábamos internamente. O sea, el orden y la inflación había estado bajando, en esa parte, la parte fiscal, aunque es manejable en comparación histórica, o sea, nuestra deuda o de países, con una deuda a PIB del 41,7% del producto, es la mitad de los países emergentes de nuestro nivel de ingreso, que ellos tienen 80%, pero la velocidad es mala. Entonces el deterioro en el margen era malo, y lo que estábamos haciendo no íbamos a la velocidad que nos habíamos comprometido a hacerlo. O sea, la parte fiscal, pero es una cosa que había que enfrentarla y habíamos tenido dificultades para enfrentarla. Pero el otro problema que teníamos y que seguimos teniendo es el crecimiento. O sea, este país tiene un crecimiento tendencial bajo y eso poco hemos hecho. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, que las exportaciones fueron muy importantes al comienzo, lo más importante fue la reforma económica que se han hecho, la integración al mundo, todo el resto. Las exportaciones crecieron fuerte, pero después para adelante casi toda esta permisología tiene ahorcadas las exportaciones. O sea, ¿en qué hemos sido exitosos? En cobre, pero hoy día desarrollar un proyecto de cobre cuesta mucho. Hemos sido exitosos en los salmones, pero los salmones, mientras Noruega está tratando de duplicar la capacidad, nosotros vemos cómo la achicamos más poniéndole restricciones. O sea, han sido amarres que hemos hecho, no un gobierno o el otro, sino que se han hecho en la sociedad chilena. Hemos matado. ¿Para qué hablamos de la forestal? Hay grandes proyectos en forestal, pero se hacen en Brasil, porque aquí es difícil hacerlo. Entonces yo creo que hemos restringido la oferta. Y eso es lo que nos da hoy día un crecimiento tendencial 1,8, 9, no más que 1,8, 1,9, no más que eso. Desde antes de la pandemia hasta hoy día, el país se ha expandido al 1,7% anual, o sea, no ha cambiado. O sea, la tasa de crecimiento puede ser alta un año. Frente a eso, ¿cómo estamos preparados? Nos viene un tremendo garrotazo. La alza de aranceles es monstruosa. O sea, el arancel promedio que tenemos hoy día es 27% ponderado en Estados Unidos. El arancel que tiene Estados Unidos es 27%. Es mayor que lo que hubo en la crisis de 30.
el mayor arancel en más de 100 años. ¿Ah? Eso, ¿por qué es un garrotazo? Porque eso va a pegarle un gran impacto a la economía internacional. Especialmente se aceleran los dos países más importantes en el crecimiento de los últimos años. Estados Unidos fue el único país industrial, el único país avanzado que está hoy día que estaba ayer con un nivel de producto por encima de la tendencia que traía antes de la crisis del COVID. Todo el resto de los países desarrollados están todavía por debajo. El único que lo sobrepasó, la economía. Era un milagro cómo uno podía desacelerar esa economía, pero el milagro Trump lo ha hecho. O sea, entonces, ¿qué estamos observando hoy día? Una incertidumbre brutal, porque esto no solamente alza de aranceles, sino que al mismo tiempo también es arbitrariedad. O sea, aranceles se pusieron el parejo el 10, como muy bien lo describió el ministro, después se anunció un compensatorio el 27, un compensatorio que iba a empezar a operar en 2 semanas después, pero cuando empezaron a operar el día 9 de abril, a mediodía las bolsas no solo se hicieron pedazos, pero también el mercado de bonos, y eso llevó a regular al presidente. El momento en el cual su secretario de Comercio, que era el diseñador de los aranceles, estaba en el Senado y le preguntan, y esto que pusieron hoy día, está todo pensado, no se preocupen, es toda una estrategia, está todo pensado. Pero el pensamiento duró 3 horas, 4 horas. ¿Cómo lee el mercado eso? Lee el mercado un problema de que no hay una estrategia y no se sabe cómo sigue esto. Entonces hoy día estamos observando el shock de incertidumbre, no solamente el alto arancel, sino que la incertidumbre. Y esa incertidumbre atrasa decisiones de inversión, es un golpe fuerte al consumo. Esto es equivalente a si el precio del petróleo se hubiera doblado para los consumidores. Los consumidores americanos están recibiendo un tremendo shock. Entonces el efecto de esto va a ser una desaceleración del consumo en Estados Unidos, desaceleración de la inversión. El fondo tenía que hacer proyecciones porque era la reunión de primavera, pero yo estoy seguro que esas proyecciones, incluso primera vez que la llama proyecciones tentativas, no son proyecciones, no es el escenario central, es el escenario tentativo. Por primera vez en la historia de las proyecciones son tentativos. Entonces yo creo que le puso el nombre correcto. Eso significa las proyecciones que tenemos hasta hoy día, es difícil apostarle mucho a ellas. O sea, la desviación estándar debe ser muy amplia, porque no sabemos cómo sigue esto. Tenemos incertidumbre por 3 meses. Estos 3 meses son los tiempos que se dio la administración Trump para negociar. Aranceles que inicialmente iban a ser proporcionales a las restricciones que enfrentaba Estados Unidos, pero ahora en ChatGPT alguien puso los aranceles y la respuesta es proporcional al déficit comercial. No es las restricciones que enfrenta, no es las restricciones que enfrenta, es el déficit comercial nada más de Estados Unidos. Entonces yo creo que esto va a tener muchos más efectos. Los efectos, ¿cómo nos van a afectar una economía pequeña como Chile y otras economías pequeñas? Nos va a afectar a través de, primero, el hecho de que se desaceleran las 2 economías principales, tanto Estados Unidos como China. China tiene herramientas para responder, o sea, China tiene un problema que al mismo una tremenda ventaja. El consumo personal en China es el 40% del producto. O sea, los chinos no consumen, 40% del producto. En la mayor parte del resto de los países es en torno al 70%. Entonces China tiene un problema que los consumidores están muy afectados por muchos, especialmente en los últimos años, han tenido caída de riqueza muy fuerte. Pero al mismo tiempo tiene cómo responder, o sea, estímulos al consumo. Los chinos responden a incentivos como responden también en Pica y en Mamiña. O sea, incentivos tienen efecto. El día que los chinos lo han hecho en parte en el margen, con incentivos a cambiar productos durables, le dan un descuento y le dan uno nuevo, pero tiene que hacerlo en forma mucho más masiva. Entonces, la desaceleración mundial. Segundo,
la volatilidad de los mercados financieros. O sea, y hoy día las condiciones financieras en el mundo se han deteriorado. Se lleva un indicador diario que lleva la Fed de Chicago, y hoy día se ha estado apretando las condiciones financieras. Entonces nos van a pegar eso, nos pega también el hecho de la desaceleración. Pero tenemos grandes fortalezas, como digo, la macro está ordenada, y yo creo que la forma de salir adelante es evitar salir con apoyos fiscales para deteriorar más las cuentas fiscales, sino lo que hay que hacer hoy día es más que todo intervención muy focalizada, apoyar a nuestros exportadores que van a sufrir afuera, especialmente los que tienen orientación importante de Estados Unidos, pero la mejor respuesta es aprovechemos la oportunidad para acelerar todo el destrabar esta permisología que tiene ahorcada la respuesta de oferta en Chile por muchos años. Entonces, donde yo pondría, si siempre teníamos que trabajar en estas líneas para simplificar procesos de aprobación de proyectos, no eliminando las regulaciones, sino que mejorar la administración de las regulaciones. Yo lo que temo es que mañana las leyes las podemos cambiar, pero tenemos que cambiar también los incentivos a los que administran los permisos. Ahí hay una inercia muy grande para tomar decisiones. Entonces, yo creo que el problema, no nos quedemos solamente, por favor, con leyes. Las leyes van a ayudar, pero lo que vamos a necesitar también darle un empuje grande. Entonces, mantengamos lo que tenemos bien, un Banco Central que está haciendo la pega, la cosa fiscal, la macro más ordenada, y la cosa fiscal sigamos trabajando en el tiempo. Chile tiene tiempo, pero sí tiene responsabilidades de gasto que ha tomado que requiere hacerse cargo de ellas. Y yo no creo que haya urgencia en hacerlo mañana. Lo que hay que hacer es claramente evitar debilitarlo más y tener un claro compromiso con mantener la estabilidad fiscal, y esto no se arregla con un subsidio a consumidores mañana o pasado y dar de nuevo otro debilitamiento fiscal. Y todo lo que sea por mejorar acceso a otros mercados. Celebro que se haya la misión a la India. Yo creo que la India es un tremendo mercado, pero también me gusta Indonesia por su tamaño y la capacidad. O sea, redescubramos Asia y demos otra vueltecita por América Latina, en el sentido que hay oportunidades también en América Latina. Algunas se están abriendo en Brasil y se van a abrir eventualmente en Argentina cuando siga completando su ordenamiento. Gracias. Bien, muchas gracias, Vittorio. Entonces, los siguientes 8 minutos para Susana Jiménez. Muchas gracias, muy buenas tardes, supongo. Súper interesantes las presentaciones, tanto del ministro y de Vittorio. Yo probablemente, a pesar de que acá somos todos economistas, yo voy a ir más a lo micro. Yo creo que es importante el contexto, que quedó súper bien diagnosticado, y la pregunta es, como país pequeño y abierto, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos negociar? Si es que vamos a negociar, ¿qué vamos a entregar? ¿Y qué oportunidades eventualmente se pueden abrir en este proceso? Y lo primero es que yo comparto que la opción de no hacer nada no es una opción, y por lo tanto celebro que tanto desde Hacienda como desde Cancillería se han activado todas las, las oportunidades de diálogo, tanto con autoridades americanas, con expertise existente acá en Chile, y también con el mundo privado, lo cual, sin lugar a duda, creo que nos permite enfrentar esta situación como corresponde, como un país unido y poniendo todas nuestras capacidades y conocimientos a disposición. Ahora, uno quisiera en esta batalla mantenerse lo más neutral, diría piola en realidad,
posible, ¿no? Tenemos nuestros dos principales socios comerciales en esta disputa, en esta batalla arancelaria, pero no sé si va a ser tan posible mantenerse tan cauto, ¿no? Yo el otro día escuchaba a un expositor en Expomin americano, que por cierto es del Partido Republicano, y él decía una cosa que encuentro interesante, decía, a Trump no lo tomen literal, pero tómenlo en serio. Entonces, yo no creo que haya tanta improvisación. Nos ha sorprendido, sí, pero tengo la sensación de que acá hay un objetivo y que van a perseverar y tenemos que prepararnos para esa línea de acción. Entonces, bueno, lo primero es qué podemos negociar, ¿no? Yo creo que ahí es importante ver qué es lo que se pone en discusión cuando están, y ahí el ministro sabe mucho más que yo, pero en estos diálogos con el USTR. Y ellos tienen una suerte como de plataforma o de códigos de conversación, ¿no? Que incluyen como un template, que incluyen 5 temas, ¿ah? Tarifa, que ahí no tenemos nada que entregar, medidas no arancelarias que ellos ya las han diagnosticado, o sea, hay temas de discusión posible, particularmente en propiedad intelectual, ahí tiene que ver todo con la piratería, ¿cierto? Satelital, con piratería digital, con propiedad intelectual en fármacos, productos farmacéuticos, que hay una discusión que siempre hemos tenido con Estados Unidos entre la inscripción de la propiedad intelectual y su posibilidad de comercialización. Hay temas de protección de obtentores vegetales. Todos son temas que se han discutido antes, al alero del TPP, cuando Estados Unidos estaba arriba, también antes en el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Y bueno, y pensiones, que es un tema que se levantó ahora en estos últimos informes que hace el USTR. Después habla de comercio electrónico, no mucho que decir, y después tiene 2 puntos más, que es seguridad económica, whatever that means. Yo me imagino que eso apunta a esto del investment screening, que es un mecanismo de revisión de inversiones que ha proliferado de manera bastante importante en los países del mundo desarrollado. Y por último, cooperación económica y comercial, que de nuevo uno tiende a pensar que puede estar pensando en algo así como fast track o facilidades de inversión para Estados Unidos. Yo creo que nosotros tenemos varios temas y yo ahí comparto que quizá este es el momento de meterle competitividad a sectores que han estado esperando mejoras, condiciones habilitantes mayores, que hoy día están particularmente amenazados frente a estas discusiones y batallas de proteccionismo. En el caso del cobre, claro, va por un carril distinto, esta mesa de negociación para ver si amerita aranceles o no. Tenemos un sector que ha estado con bajo dinamismo en la última década, donde hay oportunidades para darle mayor competitividad a los medianos y pequeños productores de cobre. Hay otros sectores también como plata, yodo, litio, donde se puede empujar una mayor productividad y mayor producción. Y para qué hablar de tierras raras, que es como el gran tema hoy día frente a la transición energética también, y donde Chile tiene recursos pero no los ha podido aún explotar, producto en buena parte de la permisología. En materia de salmones, o sea, hoy día el tema salmonero es un tema. El 55% del salmón que consume Estados Unidos es chileno. Y hoy día se ve enfrentado a tarifa y por lo tanto probablemente a una reducción del consumo. Bueno, ¿cómo lo hacemos más competitivo? Un sector que lleva años esperando superar barreras regulatorias, problemas de relocalización de las concesiones, está absolutamente estancado. Bueno, a lo mejor, y ahí voy a la oportunidad, es el momento de abordarlo y darle más competitividad. Pesca, ni hablar, hoy día con la ley de fraccionamiento, la verdad es que es introducirle una semilla de incerteza jurídica o de no reconocimiento de derechos que es grave para las inversiones en general.
Y bueno, fruta, ¿no? Que es otro de los productos tan importantes que ingresan a Estados Unidos y donde también hay muchos temas que debiéramos abordar. Migraciones, por ejemplo, cómo nos hacemos cargo de que hoy día la cosecha, la fruta requiere mano de obra, mucha de ella es de migrantes y que sin embargo en muchos casos están en una situación irregular. Entonces, para ir cerrando, sospecho, creo que más que nunca Chile requiere medidas de crecimiento económico. Ya las necesitábamos antes porque estamos en un país que ha crecido poco en la última década, cuyas perspectivas ya no eran demasiado buenas. El comité técnico estima un 1,8 por los próximos 10 años de crecimiento anual, totalmente insuficiente para alcanzar los niveles de desarrollo que queremos, y obviamente esta amenaza internacional nos pone aún mayor presión. Por lo tanto, creo que entre el listado que hizo el ministro, me gustaría relevar, agilizar reformas pro inversión, y ahí podemos entrar al detalle posteriormente, pero tiene que ver todo lo que es permiso, ¿cierto? No solo sectoriales, sino que también los otros, los mencionó, concesiones marítimas, ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, que tienen tan trabadas nuestras inversiones. Yo, al igual que Felipe, lamento que no se presente una reforma de rebaja de impuesto corporativo, dado que eso no nos hace particularmente competitivos desde el punto de vista tributario y otras materias. Y a su vez también resaltar la mención a la colaboración con el sector privado, porque creo que hay ahí una oportunidad de intercambio de información, de requerimientos, de cambios regulatorios o de gestión de los servicios públicos que podrían inyectarle mucho mayor dinamismo y competitividad a esos sectores hoy día tan amenazados. Muchas gracias, Susana. Muy bien dentro del tiempo. Los siguientes 8 minutos para Andrea Tocman. No, lo apagué. Ese no quiere. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá nuevamente. Sé que están todos con hambre, así que se agradece la paciencia. Me encanta este foro porque es de los pocos lugares donde yo creo que estamos todos muy de acuerdo. Y a veces es bueno reconocer eso. Yo creo que estamos muy de acuerdo en el contexto, en el diagnóstico, es que estamos en una reconfiguración profunda, muy profunda del comercio internacional, y que lo distinto esta vez es que lo comercial ya no se puede separar de lo geopolítico. Los aranceles se transforman en una herramienta de poder estratégico y las reglas tradicionales mediante las cuales estábamos acostumbrados a operar en nuestras relaciones internacionales se están reescribiendo. Ya todos hemos dicho que Chile claramente es un país muy expuesto y muy vulnerable a este cambio internacional que estamos viendo. Nuestros dos principales socios son los que están enfrentándose en esa guerra de contenedores y nosotros estamos en el medio recibiendo parte de este movimiento, de este temblor. En este contexto, yo creo que estamos bastante de acuerdo que la respuesta tiene que ser una respuesta estratégica, con una visión de largo plazo, muy informada, muy trabajada en términos de los números, algo que se ve muy clarísimo, muy claro de la presentación del ministro. No hay espacio para improvisaciones, no hay espacio para pulsos ideológicos. Necesitamos tomar esto con bastante prudencia y tranquilidad. Yo sé que es urgente y que cuesta, pero creo que nosotros tenemos que mover las fichas mucho después que el resto del mundo, entender lo que se está jugando. Necesitamos una diplomacia económica muy seria, política pública muy consistente y coherente, reformas que fortalezcan nuestra competitividad. Y si logramos todo eso, quizás, solo quizás, esta va a ser una oportunidad para avanzar unidos hacia un nuevo proyecto de desarrollo sostenible, robusto, compartido.
Déjeme dejarle solo 3 ideas de qué es lo que veo y qué es lo que creo que podemos tratar de hacer. Lo primero es que, sin duda, el comercio mundial será menos eficiente, más costoso, ¿no es cierto? La fragmentación del comercio, por razones políticas, reemplaza la eficiencia por la seguridad. Eso hace que las cadenas globales de just in time se transformen en otras que son más parecidas a un just in case, que son más caras y son más lentas. Esto va a requerir una reconfiguración de las matrices productivas del mundo y de los países, algo que va a costar, que requiere movilidad de capital humano, capital físico. Para eso, las regulaciones locales tienen que estar a la altura de permitir esa relocalización. Esto es distinto, pero parecido a lo que ocurrió en la pandemia. En la pandemia, efectivamente, tuvimos que rehacer nuestras cadenas. Hablamos mucho del nearshoring, de cadenas que estaban replicadas, menos eficientes, pero que teníamos alternativas para poder acceder a esos productos esenciales. Lo de ahora es algo mucho más permanente que el virus y, por lo tanto, esa movilidad y esa flexibilidad es más relevante que antes. Y van a haber ganadores y perdedores y, por lo tanto, hay que estar consciente de que parte importante de esta reducción de la globalización en el tiempo ha tenido que ver con que no nos hemos hecho cargo apropiadamente de aquellos que son perdedores. Esto es un beneficio global, pero con algunos que necesitan una manito. El segundo punto es que la promesa esta de seguridad toma cada vez más fuerza. Es un valor económico y hay una expansión de conflictos hacia distintas latitudes que a veces son difíciles de predecir. Tanto la política interna de los países genera olas en el resto del mundo, por ejemplo, la polarización en Estados Unidos, la guerra cultural en Estados Unidos, la baja en la estima que se tiene por Estados Unidos en las encuestas tanto locales como internacionales y un aumento de una visión positiva con respecto a China en algunas de las encuestas, como si fuera la gran víctima y El Salvador, es compleja, es difícil y creo que es un mal camino en términos de la forma en que vamos a encauzar este nuevo orden global. Europa vive también en el centro del miedo, está mucho más cerca de las zonas de conflicto, recibe mucho más fuerte las presiones migratorias, los conflictos regionales como de Gaza o del sur de China se expanden y todo esto básicamente lo que ¿para qué nos sirve? Nos sirve para mostrar que Chile, o para tratar de potenciar la visión de que Chile, a pesar de que sabemos que la seguridad ha empeorado enormemente, aún se destaca por su estabilidad relativa, por reglas del juego claras, por una distancia geográfica de las zonas calientes que se agradece. Tenemos un activo geopolítico que hay que cuidar, que hay que comunicar y que hay que aprovechar. Un desde, digo yo, y creo que estaba en una de las láminas que el ministro pasó muy rápido, es aprovechar el capital humano que está moviéndose en este momento y que en Chile necesitamos con mucha urgencia. Esta idea de que el comercio se mueve ahora por reglas de seguridad y no de eficiencia, hay varios ejemplos y uno que no se toca mucho y que a mí me preocupa es el nuevo acuerdo que se está firmando entre Estados Unidos y la República Democrática del Congo. Ahí es un ejemplo claro de cómo pueden cambiar los principales productores de cobre en el mundo, algo que nos afecta directamente, en base a una negociación que es algo distinta, que es gracias, o sea, es a cambio de protección militar. Lo mismo, me parece a mí, es lo que estamos viendo en la negociación con Ucrania, en tierras raras.
Todo eso, si bien nosotros somos muy pequeñitos y queremos pasar piola, nos va a afectar. Y la única forma de hacernos cargo de esos efectos es ser cada vez más productivo y más atractivo. Es difícil que le vayamos a decir a Estados Unidos que no firme un acuerdo. Por último, el tema de la negociación en sí es un tema que para mí es importante tomarlo con mucha calma. Hay varios de los temas que Susana menciona que están en la mesa de negociación que nosotros internamente todavía no tenemos bien resueltos. Datos personales, hay barreras para arancelarias, técnicas, estándares de datos, etcétera, que todavía en Chile no tenemos una respuesta apropiada y que creo que lo peor que nos puede pasar es que nos empujen a un compromiso que todavía le falta madurez. Eso no quiere decir que no sea urgente, ojalá lo hagamos lo antes posible, pero que es un problema que debemos resolver internamente antes de sentarnos a la mesa bajo coerción. Y lo mismo sobre el investment screening, algo que yo no dudo que es súper deseable, pero que tiene muchos riesgos, unos riesgos muy asociados a qué es lo que consideramos necesariamente estratégico, cuál es la seguridad que vamos a estar protegiendo, el riesgo que se te abre demasiado, que sea muy discrecional y que sea una nueva barrera a inversiones que de verdad necesitamos hacia adelante. Entonces es un riesgo significativo que tenemos que resolver internamente antes de sentarnos a negociar. Termino en 2 minutos. Entonces ahí definir lo estratégico y tratar de evitar de que se mezcle con sectores sensibles políticamente. Hay que tener datos importantes en esto también, porque los datos si bien estamos como tranquilos porque China aparece como 8º en nuestro ranking de origen de inversiones extranjeras directas, hay que repensar si está midiéndose bien o no se está midiendo bien ese número. Aparentemente, y lo estoy chequeando, estos números obedecen al origen de la transacción más que al dueño final, el controlador de la inversión. Si eso es así, entonces nos estamos haciendo un poquito trampa en el solitario para tratar de hacer el trabajo del screening necesario. Entonces, lo obvio es, tenemos que seguir diversificando los acuerdos, lo de India, maravilloso, lo de los países ASEAN, maravillosos. Yo evitaría meterme con los BRICS, por razones obvias. Me gusta la idea de países con principios parecidos. Yo le agregaría además que buscan cadenas más confiables, menos expuestas a las tensiones geopolíticas, porque tenemos principios, pero también algunos países van a estar más expuestos que otros. Mejorar la competitividad, y ahí tenemos una batería de cosas, y una estrategia de negociación que sea clara, paciente, priorizada, que no se apure, que no ofrezca cosas que no puede dar, que identifique sectores realmente estratégicos y que llegue súper preparado a la conversación. No apurado, preparado. Entonces estamos en una reconfiguración que es estructural, que la lógica cambia completamente, ya no es eficiencia, ya no es integración y reducción de costos. Está siendo sustituida por algo donde prima la seguridad, la autonomía y la resiliencia. Tenemos desafíos como una economía periférica y súper abierta, pero también tenemos una posibilidad o una oportunidad de aprovechar lo que tenemos en nuestra institucionalidad y generar un nuevo impulso hacia algo que ya es evidente, que es un nuevo orden global. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Todavía no hemos terminado, si les parece nos quedan un par de minutos para una vuelta final de cierre. Yo quiero compartir que han llegado un montón de varias preguntas que resumí brevemente. Han preguntado, por ejemplo, y se las voy a plantear todas, ustedes ven si quieren tomar alguna de las preguntas. En primer lugar, ¿cómo ven ustedes el mundo, las relaciones comerciales después del plazo de 90 días? ¿Qué va a pasar después de que se cumpla
esta suspensión de aumento de aranceles, cómo ven los mercados, la economía, las relaciones globales después de esos 90 días. Si esto se va a postergar o no, o qué es lo que puede pasar. En segundo lugar, también preguntan sobre cómo consideran que es la urgencia respecto de la necesidad de llegar a acuerdos con Estados Unidos, si es algo que debe hacerse rápido, si debe ser prioritario o no. En tercer lugar, preguntan si piensan ustedes que Chile debiera tomar alguna posición en el contexto o en el eje China de Estados Unidos, o Chile más bien debiera mantener una posición neutral hacia adelante. En cuarto lugar, preguntan por cómo creen ustedes que es la urgencia por avanzar en medidas relacionadas con mejorar la participación laboral, en particular el proyecto de Sala Cuna, medidas que promuevan la productividad. Y en quinto lugar, una pregunta que es específica sobre el IFE laboral, si ustedes piensan que es algo que, digamos, es un aprendizaje de política pública de la pandemia que podría volver a usarse ahora, o si ven algún riesgo desde el punto de vista fiscal o en otra dimensión respecto de volver a usar las herramientas, los instrumentos que se diseñaron en la pandemia y que ahora pueden estar disponibles. Entonces les pido que sean por favor muy breves, 2 o 3 minutos. Partimos con Vittorio Corvo. No, yo me voy a referir a los primeros, yo creo que tenemos que 2 minutos. Ya. 2 o 3 minutos, sí. 2 o 3 minutos. No, primero yo creo que después de los 90 días, yo creo que lo que va a pasar es que los costos van a empezar a verse con fuerza en los próximos 90 días. Lo van a ver los consumidores, van a ver la inflación al alza, el Partido Republicano va a actuar y el mismo presidente Trump va a ver que tal vez su diagnóstico se encontró con algunos problemas en la realidad. Entonces yo creo que él, con lo pragmático que es, no me extrañaría que traten estos 90 días de lograr un éxito para él, que es abrir algunos mercados. Y eso va a significarle a él que triunfó su estrategia en parte. Pero el costo económico va a ser tan grande que eso va a hacer de que después de eso vamos a volver a algún sistema más racional. Yo creo que esto no aguanta más de 90 días porque la incertidumbre por los costos reales que van a haber en la actividad. Entonces, ahora con respecto al caso chileno, yo creo que siendo un país pequeño lo que tenemos que hacer es como bien lo manifestaba el ministro, trabajar dentro de nuestro TLC, de nuestro acuerdo. Ahora, dentro de nuestro acuerdo tenemos problemas que ha identificado Estados Unidos que tenemos que hacernos cargo, de alguna forma u otra, todo lo que tiene que ver con patentes de semilla, propiedad intelectual. O sea, en este momento no podemos aparecer no respondiendo a tiempo, y eso va a requerir algún acuerdo nacional porque hay muchos sectores que han estado contra esto, como han estado contra el cabotaje marítimo o contra los notarios. Siempre hay grupos políticos, pero ahora hay un interés nacional. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es cumplir con el tratado, porque no podemos quedarnos como que fallamos en eso. Y yo creo que ahora con respecto a posición entre China y Estados Unidos, tenemos que tratar de pasar piola, son los dos muy importantes para nosotros y nosotros somos enanitos, tratemos de evitar eso. O sea, yo creo que lo peor que podría pasar es que se nos obligue a abanderarnos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cumplir con ambos. Tenemos muy buenas relaciones con China, hay inversión china en Chile y también espero que en estos 90 días van a haber bastantes batallas afuera, que nosotros los más chiquititos lo que podemos hacer es solamente usar el TLC y ver y que estamos cumpliendo y que somos alumnos ordenados. Ahora yo no creo, como dije en mi presentación, en mi primera intervención, yo no creo que esto sea para buscar programas de apoyo grandes a los hogares, las familias, porque esto va a estar focalizado y la vez pasada teníamos incertidumbre, ¿cuánto duraba esto? ¿Cuántos años? Yo creo que esto no va a durar mucho tiempo ahora porque los costos se pagan al contado.
se pagan ahora. O sea, los consumidores en Estados Unidos están sufriendo un tremendo golpe, que como digo, va a afectarlo a ellos, va a afectar a las empresas. Entonces, yo creo que vamos a tener una respuesta. Las tasas largas, ya, como decía el ministro al comienzo, esto es raro porque generalmente uno buscaba refugio en el dólar frente a esta gran incertidumbre. Y eso lo que hacía es que apreciaba el dólar y caían las tasas. Ahora no, pues ahora la incertidumbre está con respecto al avión, al piloto del avión, del principal avión. Entonces la gente también quiere tomar ahora con otras líneas aéreas, porque esta línea aérea tiene un problema ahora, entonces confía en el piloto, eso es lo que ha pasado con Estados Unidos. Entonces también eso va a pagar un costo financiero importante, especialmente un país que tiene una deuda al 120% del producto. Muchas gracias, Vittorio. Susana. ¿A quién le toca ahora? Orden alfabético, estricto. A ver, muy rápidamente yo comparto que la relación comercial en 90 días más yo creo que va a estar muy definida por dos grandes actores, los americanos propiamente tal, o sea, los que se vean afectados por los costos de vida, digamos, y también los productores americanos que requieren insumos que van a entrar más caros, y por los mercados. Los mercados al final han sido los que yo creo que han sido más, digamos, gravitantes en los vaivenes, en las decisiones del presidente americano. ¿Urgencia llegar a acuerdo? Yo creo que sí, a pesar de que comparto, tiene razón la Andrea, en que hay que madurar lo que uno va a negociar, pero aun cuando uno llegara a un acuerdo para rebajar esos aranceles, creo que lo realmente desafiante para Chile es darle competitividad a los sectores. O sea, esto con o sin aranceles, Chile requiere de dar pasos que, como dije antes, ya eran urgentes previo a esta batalla arancelaria y se vuelven aún más urgentes. Permisología, todos lo sabemos, y todo lo que eso está enmarcado dentro de modernización del Estado, o sea, el intercambio con los servicios del Estado, cualquiera sea son complejos, son engorrosos, son demorosos, y la verdad es que eso es una traba importante para el desarrollo de la productividad. Lo mismo con temas de seguridad, o sea, es inevitable hacer alusión a eso, así como, y esto se ve mucho cuando uno viaja por Chile, a las necesidades de infraestructura caminera, logística, etcétera, y por lo tanto apurar también el desarrollo de proyectos de concesiones o de obras públicas en general se vuelve muy urgente. Respecto a tomar posición, yo comparto que no hay que tomar posición, ojalá podamos nunca tomar posición, a pesar de que creo que son importantes socios comerciales, pero que en materia de propiedad, y ahí hay una diferencia entre los distintos inversores. En Chile la mayor inversión extranjera es occidental, Canadá, Estados Unidos, España, y está bien lejos China, lo que pasa es que hay una tendencia. Y la diferencia es que en China hay un único controlador, que es el Estado chino. Entonces hay un tema de competencia ahí. Y por último, en materia de sala cuna, indiscutiblemente hay que avanzar, ahí hay un potencial gigantesco de fuerza laboral de mujeres que no está siendo suficientemente aprovechado, producto de distintas condiciones culturales e históricas, pero también trabas regulatorias, entre ellas la sala cuna. Y respecto a la pregunta de apoyos fiscales, la verdad es que yo creo que hay que reconocer, porque acá decimos que hay holguras negativas. Básicamente eso es, no hay plata. Y la realidad de lo que hemos visto, las revisiones de las metas fiscales, las sobreestimaciones de ingresos, los excesos de gasto de los últimos años que van abultando y acumulando déficit y por lo tanto mayor deuda pública, hace que se vea bien lejano la posibilidad de hacer grandes proyectos de apoyo fiscales y más bien yo creo que acá hay que concentrarse muy profundamente en volver a encauzar las cuentas fiscales para un país que tenga más sostenibilidad y que tenga la opción en el tiempo de efectivamente hacer reformas que nos permitan ser más competitivos tributariamente.
pero para eso necesitamos ordenar los gastos. Gracias, Susana. Lo último, entonces, minutos para Andrea. Esto del orden alfabético se debe hacer por el nombre, no por el apellido, creo yo. Lo voy a considerar. Pero bueno. A ver, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que han planteado con respecto a qué tan permanente o qué pasa, cuándo se arregla esto. Yo creo que la pregunta no es si va a haber un nuevo orden económico global. Para mí no hay pregunta. ¿Va a haber un nuevo orden económico global? La pregunta es, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Dónde queremos estar posicionados? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a no hacer para no solo resistir, sino que reposicionarnos aprovechando algunas oportunidades que podrían surgir? En términos de la negociación, creo que no es conveniente apurarse. Entiendo que suena como bueno para la autoestima decir que fuimos el primer país latinoamericano que consiguió la audiencia y un montón de cosas que sí, pero esto no está mal guiado desde la perspectiva del ego. Está muy mal guiado desde la perspectiva de que esto fuera algo contra nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Y por lo tanto no veo necesidad que nos acerquemos a la olla caliente. Tercero, insistir nomás. Insistir de que aquí lo que está cambiando es la forma que estamos viendo las negociaciones y las relaciones internacionales, y que a mí lo que me parece más novedoso es que la geopolítica se mete en todo y que por lo tanto una de las tareas que vamos a tener es que tenemos que buscar cómo preservar nuestra competitividad frente a países que están geopolíticamente apalancados. Y es algo que antes no estábamos mirando, siempre estamos mirando cómo somos más eficientes, y eso es un poquito distinto. Por último, y sumando a las preguntas más bien de qué hacemos para mejorar la productividad y qué pasa con el mercado laboral, una reflexión que a mí me gustaría compartir es que todo esto que estamos hablando en términos comerciales se centra muy fuertemente en el comercio de bienes. Se habla poco del comercio de servicios. El comercio de servicios tiene algunas ventajas. Es intensivo en trabajo, es menos automatizable, es trabajo mejor pagado que volver a producir autos en Detroit. Es el sector que más crece en términos de globalización, es donde Estados Unidos tiene un superávit comercial y por lo tanto le duele menos, y es donde va a estar la demanda futura porque somos todos más viejos en este mundo y al ser más viejos la canasta se traslada hacia servicios, menos hacia bienes. La tecnología, la digitalización hace que se muevan las canastas de consumo también hacia servicios, y es un área donde se puede incorporar talentos de distintos tipos que en otros tipos de producciones estaban medios excluidos. Y ahí pensemos en dificultades de acceso, en talentos regionales, en personas con discapacidad, etcétera. Y ahí hay un montón de nuevas cosas que no estamos pensando con todo el potencial que nos pueden traer y que yo creo que es parte de la estrategia de mejora de competitividad chilena. Bien, muchas gracias. Gracias, Andrea. Con eso terminamos. Ahí sí. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron presencialmente y de forma remota. Nos vemos en un próximo seminario de CLAPES UC. Muchas gracias. Gracias al panel. Un gusto. De esta manera, damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. Los dejamos invitados para mañana a nuestro nuevo seminario entre fragmentación y gobernabilidad, claves para una reforma al sistema político, donde expondrá la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Muchas gracias, muy buenas tardes.